al Eterno, al Dios Todopoderoso, Señor de señores, Rey de reyes, y a su Hijo amado, nuestro Redentor, Yeshua Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sean la gloria, honra, honor, poder y alabanza por toda la eternidad, y a su Santo Espíritu, sin el cual nosotros no podríamos continuar cada día. Mas es por la misericordia y amor del Eterno, y por su Hijo y su Santo Espíritu que podemos estar de pie, aún en medio de las caídas. Bendito sea su santo nombre. Amados todos, cuando el Eterno quiere dirigirse a su pueblo, a su iglesia, a través de su palabra nos ha hecho saber su voluntad, y en su amor y misericordia utiliza vasos para poder hablar al cuerpo de Cristo. Y en ese amor y misericordia que solamente Él puede tener hacia nosotros, Él va cada vaso limpiando, cada vaso lo va puliendo, cada vaso lo va pasando por fuego para que puedan ser vasos de honra y no de deshonra, para que no sean solo cisternas estancadas de agua fétida y pudrida, y asimismo sean vasos a través de los cuales Él se glorifique, como solo Él lo sabe hacer. Y es por ello, mis amados, que en aquellos que se dicen profetas de Dios, en aquellos que se dicen recibir palabra del Eterno constantemente, no es creíble, amados, porque Dios nunca usa de esa manera. Dios primero limpia el vaso y lo prueba, pesa los corazones y las intenciones. Y eso lleva tiempo, mis amados, y eso lleva diferentes situaciones, diferentes circunstancias, diferentes cosas a través de las cuales el Eterno va obrando. Y en mi caso no ha sido una excepción, al contrario. Así que eh, después del año pasado, que fue por las últimas veces que el Eterno me utilizó para darle mensajes a su iglesia, eh, desde tiempo atrás, desde septiembre del año pasado, hasta el día de hoy, mis amados, días antes, semanas atrás, el Eterno me ha mostrado algo mientras me encontraba en oración y quebranto. Y con el amor de Cristo y con la guía y la ayuda del Espíritu Santo, y para que el Eterno llegue a aquellos que es su propósito llegar, y aun aquellos incrédulos, Él se glorifique. Así que empezaré por decirles el día 29 de octubre. El día 29 de octubre, mientras estaba orando sintiendo una gran carga en mi ser por mis amados, por mis hermanos, por aquellos que todavía no le conocen, por aquellos que le procuran pero no saben cómo, y aún por aquellos que le rechazan y se apartan de él, implorando al Eterno con todo mi amor, suplicando misericordia, mis amados. Dios en su infinita bondad y misericordia, mientras oraba en quebrando, implorando al Eterno, el Eterno que conoce los corazones y el Espíritu, en el Espíritu entré en gran compulsión en mi corazón, en gran quebranto,
y empecé a orar y empecé a clamar y mi boca clamaba Mené, Mené, Mené repetidamente. Conforme iba orando, ya no eran mis palabras en español, ya era estar orando en el Espíritu. Y mientras oraba, en medio de la oración venían en 3 veces la palabra Mené, Mené y Mené. Seguía orando y entonces venía la palabra Torah. Seguía orando, venía Torah y seguía orando y venía Torah, así como había sucedido con Mené. Y sabemos acerca de cuando Daniel fue llamado para atestiguar y decir la traducción acerca de la palabra Mené. Y yo sé que aquellos que oran y leen la palabra saben lo que en el pasaje de Daniel menciona acerca de esto. Torah sabemos que es la palabra, así que primeramente había sido en la oración Mené y después, minutos después, Torah. Así que eh, mientras oraba simultáneamente, vi, porque vino una visión, eh, cuando conforme clamaba e imploraba al Señor que fueran vivificados los huesos secos y que reciban vida, luz al Santo Espíritu, libertad, quebranto, limpieza de corazón, vista, que todas las vendas fueran derribadas y puedan ver y puedan tener discernimiento y entendimiento de los propósitos de Dios y de quién es Él, y que fueran preparados. Y, y entonces eh, empecé a ver, conforme clamaba, que tuvieran una armadura, que se prepararan, que uno a uno los fueran teniendo. Entonces empecé a ver a huesos, a huesos, un cuerpo de huesos tirado. El ambiente era un ambiente de tierra, un ambiente de mm, oscuro, pero al mismo tiempo como cuando hay una guerra, para que me entiendan un poco mejor, ese ambiente oscuro, como rojizo y oscuro el cielo y un ambiente lúgubre. Yo veía como un cuerpo estaba tendido en el piso. Este cuerpo era un esqueleto y conforme iba orando e implorando, eh, entonces empecé a ver cómo se iba levantando ese cuerpo y después veía yo otro y otro que se iban levantando. Era uno que otro que se iban levantando y entonces cumpliéndose esto al mismo tiempo en cada elegido por el Eterno y dado al Hijo, vi como el Espíritu Santo, su luz, la luz del Espíritu Santo los iba llenando de él, y de las cuencas de los ojos, mis amados, salían como dos fuertes linternas, luces muy blancas y brillantes, muy blancas, eran dos lámparas sus ojos que brillaban grandemente y que alumbraban también a través de sus bocas. Y entendí por el Espíritu que empezarían a ver y a tener discernimiento de la palabra, e empezarían también a hablar la palabra. Y eso es lo que significaba esa luz. Y esta luz iban también purificados, iban a través de esa luz, iba llenando sus cuerpos e iban siendo purificados. Así que esta luz se iba haciendo paso en la oscuridad. Y la oscuridad entonces ya no era tan intensa ni tan espesa. Y con el fuego de santidad yo veía a los pies de esas personas, yo veía como había fuego, empezaba a ver un fuego muy, muy intenso y de sus pies eran, yo veía, porque además
una voz me decía que a través de ese fuego iban siendo libertados de cadenas y las muñecas, yo veía las muñecas de sus manos, yo los veía como cuando alguien ata a una persona, estaban con grandes cuerdas gruesas, atados sus manos, y yo veía como ese fuego iba, iba rompiendo esas ataduras, y el Espíritu Santo me hacía entender que esas ataduras eran los amarres del enemigo a través de brujerías y hechicerías y maledicencias de personas malvadas que procuraban contra ellos. Entonces vi mientras oraba, eh, al mismo tiempo que yo tenía esa visión, veía como junto a mí había dos ángeles, y estos ángeles eran dorados. No sé cómo explicarles, mis hermanos, no sé de qué manera explicarles. Yo solamente sé que eran ángeles dorados, dorados todos, todos, completamente de la cabeza, del tórax, de sus alas incluso, porque vi sus alas. Todos eran dorados, era un dorado muy, como un tono mostaza dorado, no sé ni cómo explicarles, era un tono muy, muy intenso, y estaban junto a mí, y ellos, yo veía que ellos desplegaban sus alas, uno de ellos desplegaba sus alas grandemente, las alas eran muy grandes realmente, y ellos hacían como un nido protegiéndome. No sé si me puede explicar. Se agachaba hacia mí y me cubría con sus alas, me cobijaba con sus alas, me cubría por completo, haciendo como una casita, como un, eh, protegiéndome, y hacía como un capullo para protegerme. Y en el espíritu, entendí por el espíritu que a partir de ese momento ellos me acompañarán, y que también a cada hijo que esté orando por los demás, a cada intercesor. He entendido por el Espíritu que esos ángeles han sido enviados por el Eterno para protegernos de todas las maldades, de brujerías, de hechicerías, de todo aquello que procure el enemigo a través de sus emisarios de maldad contra nosotros. Gloria a Dios y bendito sea su santo nombre, porque Él no nos deja solos, porque nunca nos va a dejar solos, mis amados. Y el ángel a mi derecha eh, me ha, me ha hecho, me ha entregado, y me ha hecho saber acerca de que tenemos que tener, mis amados, puestos el yelmo de la sabiduría, que es la fe. Yo veía un yelmo que él me ponía en mi cabeza, y ese yelmo, ese casco, era muy brillante, y este me hacían saber que es la fe, que es nuestra fe. Sabemos acerca de lo que la palabra dice en relación a la armadura de Dios, mas él me hacía, me lo ponía, y eso es lo que él me decía, que, bueno, no él, sino el Espíritu Santo me hacía saber que el, la, el casco, la fe es muy importante, pero que para ello tenemos que tener primeramente la espada. La espada es la palabra de Dios, lo sabemos. Y la espada, yo escuché claramente que decía: mi palabra te guardará de la destrucción del pecado y de la iniquidad. Atesórala, guárdala, y así enseña. Y bendito sea el Eterno. Y escuché viento de gozo. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, mis amados. Y conforme seguía orando, vi un gran ejército que iba siendo llamado a la vida y preparado en la palabra. Un gran ejército, hermanos, de aquellos que se levantaban en huesos y que luego iban tomando forma ya de humanos y de carne, y que iban siendo vivificados en el Espíritu Santo, en luz,
conforme los iba viendo, mis amados, yo los veía ya con armadura y yo veía muchos que se iban reuniendo, mis amados, a una batalla. Los veía y con una enfrente de ellos, yo veía un gran campo, pero ese campo era, repito, como si fuera una guerra, una lucha. Y de la misma manera, al mismo tiempo, yo vi, ya no veía yo eso, lo que yo veía era un gran muro de fuego, un muro, hermanos, muy grande, muy ancho, muy alto. Eran llamas rojas, rojas, no había llamas azules ni amarillas. mm, Eran llamas rojas, rojas, un rojo muy intenso. Y esa barrera del otro lado, yo sabía, porque primeramente me había permitido por el Espíritu ver, había una luz tan grande, mis amados, tan preciosa y tan brillante, una luz tan bella, tan bonita. Y a través de esa luz, mis amados, tan brillante, se veía apenas, apenas si se dejaba ver la silueta preciosa de un trono. Yo no lograba ver la figura, yo no lograba ver el rostro, yo no lograba ver nada más porque la luz era tan intensa, mis amados, tan intensa, tan hermosa, que lo único que yo veía era la silueta de alguien sentado. Era enorme, enorme, era muchísimo más grande incluso que ese muro de fuego, mis amados. Y de este lado del muro yo veía a unos cuantos en hilera. Me veía a mí y veía a otros cuantos eh, en hilera frente al muro, orando, eh, clamando, implorando de rodillas, suplicando, orando, así como yo hasta había estado orando por aquellos que necesitan del Señor, así como había estado orando porque los huesos fueran vivificados. De la misma manera ellos estaban orando junto conmigo. Y cuando vi eso, hermanos, de pronto vi que nos levantábamos y conforme nos levantábamos, nos dábamos la vuelta porque íbamos. Y en la parte detrás de nosotros, hacia donde íbamos, veía eh, como había un umbral con una luz, como un tipo, como que íbamos a pasar de un lugar a otro, no sé cómo explicarles, pero esa parte donde íbamos a pasar de un lugar a otro, había mucha luz también, pero esta luz era muy, muy brillante, mas conforme íbamos nosotros a pasar, antes escuchaba una voz muy fuerte, como de trueno. Y esa voz, conforme nos habíamos dado la vuelta y empezábamos a dar los pasos, decía, vayan jinetes de a caballo. Y entonces vi como cada uno de nosotros, éramos pocos, mis hermanos, no éramos como el ejército que yo había visto. Había pocos, porque yo veía uno al lado de otro, uno al lado del otro, frente al muro cuando orábamos. Y esos pocos íbamos caminando y cuando escuchábamos vayan jinetes de a caballo, vi cómo estábamos cada uno de nosotros montados en caballos. Oh, mis amados, esos caballos eran tan blancos, tan grandes y hermosos, todos eran blancos, nunca he visto un caballo de ese color, nunca he visto un caballo en ese tono de blanco, mis amados, no sé ni cómo explicarles, eran caballos excepcionales, preciosos. E íbamos montados cada uno de nosotros en esos caballos y todos íbamos, entonces yo veía ese umbral, pasábamos ese umbral y veía yo la tierra. Pero antes, eh, eh, pues teníamos que haber pasado por ese umbral que era muy brillante y el Espíritu me hizo saber que éramos aquellos llamados a interceder y era un número cientos de veces menores de los que los huesos eran vivificados y fue entonces cuando escuché, ha comenzado.
Por el Espíritu entendí que ha comenzado el llamado a los intercesores para el levantamiento de los huesos, para el avivamiento, mis amados. Pero para que haya un avivamiento, primero tiene que empezar por unos cuantos. Y esos unos cuantos, mis amados, como a vasos de honra, tienen que ser probados y tienen que ser quebrantados y tienen que ser pulidos y limpiados, mis amados, y tienen que pasar por cosas muy fuertes para que sepa el Eterno si son vasos utilizables para su gloria. Así que, mis amados, eso que les he dicho sucedió el 29 de octubre. El día de ayer, 16 de noviembre, iniciando el Shabbat, en la tarde, mientras iniciaba el Shabbat, mis amados, yo he estado viviendo circunstancias muy duras y difíciles en las últimas semanas, más duras y difíciles de las que de por sí ya había estado pasando por cuestiones de salud. Mas bendito sea el Eterno por todo lo que Él ha estado permitiendo, mis amados. Así que yo estaba con mucho quebranto en mi alma y en mi corazón, mucho. Y durante semanas he implorado la misericordia del Eterno, su paz y su gozo, porque cuando estamos en esos momentos en que todo nos está afectando, mis amados, y que no sabemos de qué manera poder salir adelante con todo ello, Dios es bueno. Dios es muy bueno, mis amados. Y el día de ayer, mientras estaba hablando con el Eterno, en oración, pero al mismo tiempo no en oración, estaba yo hablando con Él. Y, y entonces escuché claramente una voz que me decía, mis palabras te guardarán de toda inmundicia. Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. No temas ni desmayes, que yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano. No temas en nada al hombre. Y déjenme decirles, hermanos, que el Eterno últimamente ha empezado a hablarme de maneras profundas, profundas, más de lo que normalmente lo había estado haciendo, porque cuando Él me ha hecho saber algo, Él me hace saber dos cosas al mismo tiempo. Es como, sabemos que su palabra en el hebreo, en el original, cada palabra, mis amados, en el hebreo es tan profunda que una sola palabra puede significar varias cosas y varias cosas profundas. Así que en el momento en el que él me dijo, no temas en nada al hombre, al mismo tiempo yo escuché claramente que decían lo que el hombre puede hacerte. Así que mis amados, conforme les iré diciendo y compartiendo la palabra que el Eterno me ha dado, no solamente a mí, sino también a su iglesia, porque así me lo ha hecho eh, mandar, así me lo ha mandado, que se lo haga saber a la iglesia, al cuerpo de Cristo. He de decirles que así es como Él habló. Así que Él ha dicho, yo soy tu Dios, en mí hallarás refrigerio y paz. No temas, mi nombre te guardará. León de Judá. Su nombre, amados hermanos, es León de Judá. Cuando estemos presos de algún temor, de desánimo, de tristeza, de soledad, de cualquier circunstancia o problema de la cual desmayemos, así como en momentos sus amados estuvieron a lo largo de la Biblia a punto de desmayar,
Y cuando recordaban el nombre del Eterno, su soberanía, sus glorias y maravillas, y eso les fortalecía. Es lo mismo que a nosotros nos fortalece el día de hoy. Por eso Él ha dicho, no temas, mi nombre te guardará, León de Judá. Nos guardará del desánimo, nos guardará de la tristeza, nos guardará del temor, nos guardará de la impaciencia, nos guardará, mis amados. Entonces continuó la voz y siguió diciendo, libro de nombres, en él solo quien esté inscrito prevalecerá. Libro de justicia y paz, los llamados en santidad. Esos son los que están inscritos, mis amados. Esos. Y me ha dicho, no desmayes, guarda mi palabra, no temas, que yo soy tu Dios. Pero al mismo tiempo decía, yo soy quien soy. Guarda mi palabra, no temas, que yo soy quien soy. Así ha dicho el Señor. Y dice, y dijo, escuché que decía la voz, libro de alabanza y júbilo a tu Creador, canto de alabanza. Hay un libro, mis amados, me ha hecho saber el Espíritu Santo, que hay, así como hay el libro de nombres de la vida, del libro de la vida, que es el que he mencionado anteriormente, así también como hay el libro de las obras, de lo que hemos dicho y de lo que hemos hecho. De la misma manera también hay un libro de alabanza hacia el Creador, de cómo le alabamos y de cómo le glorificamos, mis amados. Y el Espíritu Santo ha dicho, libro de alabanza y júbilo a tu Creador, canto de alabanza. Y entonces escuché, hermanos, una alabanza tan hermosa y decía, bendito el que viene en el nombre que es por sobre todo nombre, bendito aquel que viene ya, León de Judá. Alábenle pueblos todos, que el Rey ya viene. Grito de júbilo, canto y alabanza al Rey de gloria y majestad, al que es, al que era, al que viene ya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y así lo escuché, hermanos, pausado, y me ha remarcado el ya, Y-A-H, porque así me lo ha hecho, me lo ha mostrado el Espíritu Santo, ya, porque ese es su nombre, ya. Sabemos que nuestro Dios tiene varios nombres, maravilloso, precioso, pero uno de sus nombres es Ya. Entonces, conforme seguía la alabanza, mis amados, seguía remarcando cuando enfatizaba su nombre y cuando enfatizaba el hecho de que ya viene. Así que seguía diciendo, alégrense pueblos todos, que el Rey viene ya. Y aquí es el nombre del Eterno. Alégrense y regocíjense, que el Rey viene ya. Y eso es de acción, hermanos, de que Él ya viene. Espanto y dominio, juicio y pesar a todos los impíos. Inmundos, sométanse todos, que el Rey viene ya. Y ahí es el nombre del Eterno. Que el Rey viene, que ya viene, que ya es quien viene. Y seguía, alabanza y gozo, alabanza y júbilo, que el Rey viene ya. Listos todos. Y cuando decía listos todos, escuchaba también que decía estén todos. O sea, listos estén todos, que el Rey viene ya con sus tropas. O sea, que el Eterno viene ya con sus tropas. Todos juntos, listas están ya. Y cuando escuché esto, de que sus tropas están todas juntas y listas, he visto en visión, mis amados, un ejército enorme, 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 incontables. Y ese ejército, mis amados, estaban cabalgando, pero en caballos, pero yo no lograba ver los caballos, yo lograba ver las espadas que ellos tenían, mis amados, porque yo veía hagan de cuenta que de la mitad de sus piernas hacia arriba, yo veía llamas de fuego
muy, muy intensas. Cada uno de ellos tenía llamas de fuego muy intensas y por el Espíritu me ha hecho saber que esas son sus espadas, mis amados. Y todos estaban con armaduras muy doradas, muy doradas. Eh, y por el Espíritu he sabido que ellos estaban ya listos para partir, preparados. Y seguí escuchando la alabanza y decía, canto de júbilo, canto de alabanza, que el Rey viene ya. Alégrense pueblos todos, regocijaos naciones todas, que el Rey de toda gloria y majestad viene ya. Y entonces, amados, tuve otra visión y entonces vi un gran ejército, vi ese gran ejército en lucha, en batalla, mis amados. Era una batalla aquí en la tierra, porque yo vi que era aquí en la tierra y yo vi, hermanos, todo como fuego, todo envuelto en fuego, pero era de las espadas de ellos donde arremetían contra los enemigos del Eterno. Era, era tan impresionante, amados, tan impresionante. Y ahí es donde terminó el canto, mis amados. Entonces escuché una voz que decía, misericordia quiero y no sacrificio, ha dicho el Señor. Y cuando escuché eso, volví a escuchar que decía, misericordia quiero y no sacrificio, porque el tiempo es malo, y muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Rey. Y el Espíritu Santo, después de haber leído en 2 ocasiones posteriores a la palabra que el Eterno ha ido dando, él ha dicho, el Espíritu Santo ha dicho que el Eterno quiere misericordia porque escrito está, porque solo los misericordiosos heredarán el reino de los cielos. Así que cuando la voz ha dicho, misericordia quiero y no sacrificio, porque el tiempo es malo y muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el rey, pero no lo es y engañarán a muchos. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y dijo, yo no retardo mi venida. Discernirán los discernientes. Estos discernirán. Y me lo dijo muy enfáticamente, que los discernientes, estos discernirán, caminarán y al mismo tiempo decía, caminando en mi justicia y honor. Y cuando ha dicho honor, también ha dicho gloria. Y esto es porque su verdad es su honor. Así me lo ha hecho entender el Espíritu Santo, porque el honor del Eterno es su verdad, es la verdad. Y la gloria es el ir como hijos de gloria en gloria, conforme el Eterno va obrando en cada uno de nosotros, mis amados, y que vamos de gloria en gloria, conforme Él nos va preparando. Entonces escuché que decían, tú sé fiel, no desmayes, no cambies. Y cuando ha dicho no cambies, escuché también que decía, no decaigas. Valiente, persevera hasta el fin, hasta mi venida. No temas, no decaigas, que yo soy quien soy, y vengo pronto. Y entonces escuché enfáticamente, muy pronto. Sé fiel, no desesperes, y al mismo tiempo escuché, no desmayes. Sé fiel, justo y santo, fiel, sé firme, y al mismo tiempo escuché, fiel. El ser firme, mis amados, quiere decir que nos mantengamos fieles. Eso es ser firme, el mantenernos fieles a Dios. Y escuché que decía viento de júbilo y al mismo tiempo escuchaba tiempo, tiempo de júbilo. Y luego otra vez viento de alabanza y al mismo tiempo escuché tiempo de alabanza. No desmayes, yo no retraso mi venida. Y entonces escuché al mismo tiempo que decía galardón al justo. Así que ese estaba diciendo, yo no retraso mi galardón al justo. Él está diciendo
Yo vengo muy pronto, sé fiel, no desmayes, sé fiel, justo y santo, fiel, sé firme, sé fiel, tiempo de júbilo, tiempo de alabanza, no desmayes, yo no retraso mi galardón al justo, yo no le retraso mi venida y doy galardón al justo, es lo que él está diciéndonos. Y entonces seguí escuchando como decía, no temas ni desmayes, que a muchos de tus hermanos Satanás los ha pedido para zarandearlos, y yo pruebo con fuego y purifico. Canto de gozo, canto de alabanza, persevera hasta el fin. No temas en nada lo que ha de acontecerte. No temas que yo estoy contigo y no permitiré más de lo necesario. Dile a tus hermanos, díselos, yo no los dejo solos, conmigo están unidos, un cuerpo. Y cuando escuché eso dijo, escuché que decían solo, o sea, que él está diciendo que somos un solo cuerpo, una nación, un alma, unidas al Padre Eterno. Y yo no entendía por qué decía un alma unidas al Padre Eterno. Entonces el Espíritu me dio entendimiento y me dijo que cada alma son vidas, cada alma es una vida. Y sabemos que eso es lo que dice la palabra. Él nos ha dado su espíritu, aliento de vida, pero también nos ha dado un alma. Así que Él ha dicho que las almas, que seamos una sola alma unidas al Padre Eterno, porque así es como estamos. Eh, Él ha dicho en el Espíritu Santo, el Eterno ha dicho en la palabra que ha dado, seguí escuchando la voz que decía, perseveren en justicia y verdad, siendo unidos, un solo cuerpo, una misma causa, la verdad, y enfatizó, la verdad, sean luz y no obscuridad, sean luz, alumbren mi venida. Y cuando ha dicho esto, también escuché que decían, anuncien mi venida, que el tiempo se acerca, alumbren y venzan en fe unos con otros. Y enfatizo, unos con otros. Tenemos que orar los unos por los otros, mis amados. No solamente orar, eh, no solamente orar por nuestros hermanos, sino que cuando hablemos con algún hermano o alguna hermana, en ese momento tenemos que orar juntos, hermanos. Es lo que me ha hecho sentir el Espíritu Santo. Debemos de orar juntos. No desaprovechar las oportunidades de orar unos por otros, mis amados. Es bueno decir voy a estar orando por ti. Eso es bueno, mis amados. Pero el Espíritu Santo me ha hecho saber que es vital y es muy importante que cada vez que tengamos la oportunidad, cuando hablemos con un hermano o una hermana, en ese mismo momento, oremos juntos. Eh, y también ha dicho que oremos unos por los otros. Y dijo, oren, no contenciosos. Y aquí su voz fue firme. Oren, no contenciosos, no imperfectos, en amor sublime, mi amor, mi ordenanza. Pero también ha dicho, sino en amor sublime, mi amor, mi ordenanza. Y me ha hecho recordar el segundo mandamiento que Yeshua nos dio, de amarnos los unos a los otros. Él ha dicho, mi ordenanza, para que los dardos del enemigo no les lleguen y tienten. Él ha dicho, mis amados, que oremos y que no seamos contenciosos, no imperfectos, sino en amor sublime, amor, mi ordenanza, para que los dardos del enemigo no les lleguen y tienten, sean diligentes, no altivos, no soberbios, no incrédulos, teman y vivan
en santidad, y ha dicho, mi santidad. Rueguen y oren por paz al injusto, y aquí ha dicho juicio, y me ha hecho saber que él juzgará al injusto, como está escrito. En mí, dice, él ha dicho, en mí regocíjense vivos los que he vivificado para santidad. En mí regocíjense vivos los que he vivificado para santidad. Vida eterna, ha dicho. Luchen en mi palabra. Y cuando ha dicho luchen en mi palabra, yo he visto una persona con una armadura, pero lo que más vi, eh, he visto una espada grande, y he visto un escudo, mis amados. Y entonces sí, continuó diciendo, sean fieles, o sea, firmes, sean justos, sean honestos, que Dios no dará por inocente al culpable. Y aquí enfatizó al mismo tiempo, vivan en paz unos con otros, porque Dios es justicia, pero también honra y honor. No se equivoquen. Y aquí lo dijo con mucha autoridad, mis amados, que Dios no puede ser burlado de nadie. Y en esta parte, amados, me ha hecho saber el Espíritu Santo que Dios nos observa, eso lo sabemos. Él nos está observando en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, pero Él también, mis amados, cuando alguien nos daña, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien hace algo en contra de nosotros y nosotros actuamos de manera incorrecta hacia esa persona, aunque sea de pensamiento o de sentimiento, estamos pecando contra Dios. Y aunque tratemos de justificarnos ante Dios por la actitud de esa persona, ante Dios somos culpables, amados. Porque el Señor ha dicho que amemos aún a nuestros enemigos y que amemos a nuestro prójimo y que devolvamos bien por mal y no lo contrario. Por eso el Eterno ha dicho que seamos honestos, que Dios no dará por inocente al culpable, porque Dios es justicia, pero también honra y honor. No se equivoquen, que Dios no puede ser burlado de nadie. Y siguió la voz diciendo, al que es, al que era, al que ha de venir, vida, honra y alabanza. Y ha dicho, sean fieles, vivan en armonía. Y aquí ha dicho, eh, mis hijos. Y lo ha dicho con tanto amor, mis amados, con tanto amor. Él ha dicho, sean fieles, vivan en armonía, los unos con los otros, sin codicia ni medida. Y cuando ha dicho así, sin codicia ni medida, me ha dicho al mismo tiempo en cuanto al dar. Y el Espíritu Santo me ha hecho entender que en cuanto al dar, no solamente en cuanto al dar lo económico o bienes materiales, sino en cuanto a todo lo que podemos dar, mis amados, que lo demos sin medida, así como Yeshua nos enseñó, así como Él nos dio el ejemplo. Tenemos que dar sin codicia y sin medida. Y siguió diciendo la voz, en unidad y gracia, soportándose y amándose los unos a los otros, no deseándose mal por bien. Y ahí me ha hecho saber el Espíritu Santo que, que debe de ser un amor sin hipocresía, mis amados, que debe de ser un amor sincero, no deseándose mal por bien, que eso es abominable. Y el Eterno ha dicho, Él me ha hecho saber, a mis ojos, a los ojos del Padre, eso es abominable. Esto es, mis amados, que Dios aborrece la hipocresía.
que si un hermano o una hermana dicen amar a otro hermano o a otra hermana y le hace un bien a ese hermano o a esa hermana, y ese hermano o esa hermana responde hacia esa persona con maldad, ya sea de pensamiento, de palabra o de acción, ante Dios es abominable, porque no podemos pagar mal por bien, mis amados. No podemos ser malagradecidos. No podemos ser malvados. Eso es aborrecible, abominable. Dice el Eterno que eso es abominable a sus ojos y a los ojos del Padre. Por eso Él dijo que demos amor sin medida, sin codicia, en unidad y gracia, soportándose y amándose los unos a los otros, no deseándose mal por bien, que eso es abominable a mis ojos, a los ojos del Padre. Un mismo cuerpo, una misma voz, un mismo espíritu, mi Santo Espíritu. Y Él ha dicho que como un cuerpo en una carne, y esto es como un cuerpo, un solo cuerpo en unidad. Y entonces cuando ha terminado de decir esto, mis amados, eh, estuve atenta a su voz y escuché que decía, justificados los unos por los otros, al que se arrepiente en santidad, vivo ya. Esto es, yo no le entendía y le preguntaba, no entiendo qué quiere decir. Entonces él ha dicho que unos serán justificados por aquellos que no se arrepienten. La palabra le es dada a muchas personas, mis amados, aun aquellos que están en las iglesias. Pero si hay alguno que no recibe la palabra, aunque siga en la iglesia, esa persona está perdida, mis amados. Pero si alguien, esto es la buena tierra, si alguien recibe la palabra y la abraza y se arrepiente de su maldad y se arrepiente de su pecado, y no me refiero solo a la justificación, mis amados, me refiero a cada vez que recibamos la palabra de Dios y que nos vaya limpiando esta y nos arrepentimos de nuestras maldades y vamos con ayuda del Espíritu Santo, cambiando, renovando nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestro hablar, nuestras actitudes, nuestro caminar, que nuestro testimonio sea algo vivo y que no sea solamente de imagen. El Eterno ha dicho que entonces estará en santidad, o sea que estará vivo, porque el estar en la palabra de Dios y estar caminando en la palabra, mis amados, eso es estar vivos. No solamente ser santos o estar en santidad, es estar vivos. Por eso Él ha dicho, justificados los unos por los otros. Al que se arrepiente en santidad, vivo ya, está vivo. Y cuando ha dicho eso y lo ha entendido, entonces ha dicho, Efraín será llamado a gobernar la casa de Judá. Y yo no entendí tampoco esa parte. Y de la misma manera imploré al Eterno que me diera entendimiento porque yo no comprendía qué era lo que él estaba diciendo. Y entonces el Espíritu Santo me ha dicho que Efraín, la casa de Efraín, las ovejas perdidas de Efraín, de la casa de Israel, Efraín se va a levantar en este tiempo, mis amados, a predicar y enseñar, a exhortar y disipular el Evangelio a la casa de Judá. Y Judá, una vez que se le predique, porque ahora, me dijo, ahora está tibia y pagana. Entonces se afirmará
cuando esto suceda y fuertemente se afirmará porque ella vencerá. Y entonces me ha traído a la mente a David y a Yeshua, porque sabemos que ellos son de la casa de Judá. La justicia de Dios a través del rey David y de Yeshua, que Él es nuestro Salvador y nuestro juez que viene a reinar. El remanente, mis amados, de Efraín, es quien se está levantando como intercesores. Es lo que me ha dado a entender el Eterno. De las ovejas perdidas de la casa de Israel. Un remanente, me dijo, un remanente de Efraín es el que se está levantando en intercesión, es el que se está levantando para ponerse en la brecha, es el que se está levantando para predicar la palabra como es. Y es para hablarle a aquellos que se han dispersado, aquellos que se han entibiado, aquellos que incluso todavía ni siquiera son convertidos, o aquellos que están en un falso evangelio de la casa de Judá, porque esos de la casa de Judá que están en esas condiciones son los que van a venir con fuerza a afirmar la venida de Yeshua. Está profundo, no sé ni cómo explicárselos, pero eso es lo que va a acontecer, mis hermanos. Yo sé que Dios va a dar revelación y que, bueno, la revelación ya está en su palabra, pero yo sé que Dios a través de su Santo Espíritu les va a ir dando entendimiento de todo esto. Es muy profundo, mis amados. Mas yo sé que los que disciernen, que los que están discerniendo, se gozarán grandemente. Y entonces el Espíritu Santo me ha dado Jeremías 4, versículo 3, y les recomiendo leer también el 4. Y ha dado Miqueas 1, del 4 al 8, y ha dado Santiago 3. Léanlos, mis amados, léanlos. Así que, y el día de hoy, volviendo a leer esta palabra, mis amados, el Eterno me ha dado Ezequiel capítulo 23. Enfáticamente, léanlo todo, pero enfáticamente el versículo del 23 y del 36 en adelante. Pero primero lean todo el capítulo para que puedan entender, mis amados, porque eso es en relación a a la, a lo que él ha dicho acerca de Efraín y de Judá. Así que para aquellos, mis amados, que están viviendo situaciones duras y difíciles, que sienten que se ahogan, han de saber, mis amados, Dios de todo tiene el control, ama a sus ovejas, ama a sus queridos. Y Él ha dicho, conforme a lo que yo he estado viviendo en las últimas semanas, Él me ha dicho, mira los pajarillos, ¿quién los guarda y cobija del viento y de las inclemencias del tiempo? Y me ha dicho con tanto amor, ¿tú crees que tú eres de menor estima que ellos? A mis hijos les amo, los disciplino, los cobijo, los bendigo, por cuanto les amo y quiero que estén conmigo, mi refugio perfecto en tempestad para ellos. Y Él ha dicho que a los que Él ama, Él los guarda, porque nos conoce muy bien, porque Él sabe que si no nos guarda, nos perderíamos. Y eso ya Él no lo quiere, no quiere que eso suceda. Por ello Él ha dicho que nos prueba nuestra fe hacia Él, nuestra confianza hacia Él y nuestra dedicación. Porque si no obedecemos, mis amados, a su palabra, nos dañaríamos a nosotros mismos y sufriríamos. Así que Él ha dicho que mejor una leve corrección que llanto perpetuo. Una noche durará el llanto, pero mi favor te acompañará toda la vida. Y el Eterno ha dicho
que no temamos, que no desmayemos, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos aquellos que tememos al Eterno, escuchen lo que el Señor les dice. En fuego vamos siendo probados, mis amados. No desmayemos, no desmayemos. Y que la paz y gozo, alabanza, gracia y misericordia, discernimiento y entendimiento del Eterno sean con cada uno, mis amados. Shalom.